Al finalizar esta homilía vamos a hacer una oración para pedir la sabiduría del Espíritu. Este sería el título de esta homilía, la sabiduría del Espíritu. Pero vamos a pedir el Espíritu Santo y vamos a pedir también la sabiduría. Y vamos a pedir también la luz, como se los decía hace un ratito, para discernir cuáles son los tips de la sabiduría del mundo que tienden a interferir en nosotros para recibir la sabiduría del Espíritu. Yo voy a explicar todo esto, no se me asusten. Primero, ¿por qué hablar de esto? O sea, desde hace ya 2 años comencé a seguir la lectura continua, la segunda lectura, la lectura de la carta de San Pablo. Y estamos leyendo ahora los primeros 4 capítulos de la primera carta a los Corintios. Ubico el contexto. Pablo está en Éfeso y van una familia de Corinto a comentarle a Pablo, ¿sabe, don Pablo? Hay gente que dice, yo soy de Pablo, otros que dicen, yo soy de Apolo, otros que dicen, yo soy de Cefas, y otros, soy de Cristo. O sea, le vienen a contar a Pablo que hay divisiones o partidos, se han creado partidos dentro de la comunidad. Pablo podría haber respondido a esta problemática de una manera sencilla. Chicos, portémonos bien. Cantemos juntos como hermanos y démosle para adelante. Porque Cristo nos quiere unidos. Podría haber respondido de una manera, yo digo, voluntarista, preceptual. Esto es un precepto, vamos a estar unidos porque Cristo nos quiere unidos. Pero Pablo realmente tiene esta genialidad que es, no va a los efectos, va a las causas. ¿Y cuál es la causa de esta división en la comunidad? Las causas tienen que ver con con un criterio cultural. Una valoración cultural. ¿De qué? Una valoración cultural de la sabiduría. Los griegos apreciaban la sabiduría. De hecho, uno de los grandes legados de la cultura griega a la humanidad ha sido la filosofía. Pues bien, los griegos apreciaban mucho la filosofía, mucho la sabiduría, y apreciaban también la elocuencia. Por eso, la ciencia de las ciencias en aquellos tiempos era la retórica. El retórico era el number 1 de todos. Porque ¿qué era la retórica? Era la capacidad de convencer. La capacidad de convencer al otro. Eso es retórica. Entonces, ¿qué es lo que Pablo intuye? Aquí hay un problema, no en que se formen partidos. Que se formen partidos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, es el fenómeno, es lo que aparece, es lo superficial, no es la causa. ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es esta, es un imperio de la cultura que frena de alguna manera la libertad del espíritu y que limita la libertad del espíritu para que la gente viva la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud de la fe cristiana. Entonces, Pablo dedica gran parte de estos 4 capítulos al tema de la sabiduría. Y hoy me voy a detener en el texto que hoy leímos. Yo tomé el capítulo 2, versículos 6 al 16.
La selección litúrgica propuesta por la Iglesia era del versículo 6 al versículo 10. Yo le añadí del 11 al 16 porque forman una unidad. Pues bien, dice Pablo que nosotros predicamos o hablamos una sabiduría, y dice, esa sabiduría que nosotros hablamos no es la sabiduría del mundo, ni es la sabiduría de los príncipes o de los dominadores de este mundo destinados a la destrucción. Fíjense que Pablo en primer lugar habla de una sabiduría del mundo y la contrapone a una sabiduría nuestra. Sabiduría del mundo, nuestra sabiduría. Amén. Y luego en nuestra sabiduría va a distinguir la sabiduría de los espirituales, de los, como llama al principio, de las personas maduras en la fe y en el espíritu, de los niños, que aquí los llama los cristianos puramente, se los digo, psíquicos. Después voy a explicar todo esto. Así que tenemos la sabiduría del mundo, la sabiduría de los espirituales y la sabiduría de los psíquicos. Primero, ¿existe una sabiduría del mundo? Sí. Y es una sabiduría que funciona bastante bien en todas las áreas de la vida. Y es una sabiduría que incluso influye fundamentalmente en los dominadores de este mundo, es decir, en los que tienen poder o autoridad política y económica. Aunque la palabra dominadores de este mundo no solo se refiere a los fulanos que tienen esta autoridad política y económica, sino también se refiere a las potencias espirituales que rigen determinadas áreas, que pueden ser regiones o áreas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, uno puede decir, hay lugares en donde las potencias rectoras son profundamente demoníacas. E incluso en donde se practican rituales contrarios a Dios. Pero no voy a entrar tanto en esta pista hoy. Pero quiero decir esto. Por ejemplo, esta sabiduría del mundo, esta sabiduría de los poderosos de este mundo. ¿Quién conoce algo de Maquiavelo? ¿Alguno escuchó la palabra Maquiavelo? ¿A qué le suena la palabra Maquiavelo? Retorcido. Maquiavelo fue un filósofo de Florencia, Italia, que escribió un libro para enseñar a los príncipes cómo gobernar. Y entonces da ciertos consejos. Entre otros, por ejemplo, el príncipe, así el libro se llama El Príncipe, debe parecer piadoso. Cuando va a la iglesia tiene que juntar las manitos así, cerrar los ojitos, poner cara de compungido. Pongan cara de compungidos así, con la trompita. Pero después, por dentro, no tiene que tener nada de piedad ni con los pobres, ni con los que sufren, ni con Dios. Fíjense, la sabiduría. Pero bueno, uno dice, sí, la sabiduría del mundo, sí, eso los príncipes, claro, el FMI, todo eso. A ver, vamos a ver detalles. Está, ¿no? El Espíritu Santo dando vuelta. ¿Dónde anda? Va y viene. Bien, ya saben que no es la primera vez que entra ese colibrí. Los otros días andaba allí, allá está, allá en el fondo, allá. Tengan cuidado los de arriba, que suele hacer popó allá arriba, ¿eh? No, mentira, ¿eh? Entonces, acá va. Lo bendecimos al colibrí este. Entonces,
Entonces les decía, pero por ejemplo, a ver, vamos a cuestiones de sabiduría A ver, quién conoce gente que sabe mentir con cara de piedra? Levanten la mano los que conocen gente mentirosa que no se les mueve. ¿Conocen? Pues bien, la sabiduría, saber mentir es saber. Yo me acuerdo que cuando yo quería aprender a mentir, mi vieja me reventaba de chiquitito. Ahora lloro de verdad. Claro. Tomá para que no llores. ¿Dónde está, mami? Ahí está, está ahí. Tomá para que no llores. Y después cuando por ahí quería decir una mentira, mírame a los ojos. ¿Quién hace esa? ¿Y el pibito qué hace? Se siente descubierto en la mirada. Bueno, el tema es que, gracias a Dios, no aprendí a mentir. Gracias a Dios. Porque saber mentir, hay gente que miente con una... Pero a ver, vamos a ver, aprender a manipular. Mala, no te quiero más. Vos no sos mi mamá. ¿Quién les enseña a los pibitos a manipular a los padres? Ya vienen con el chip. La naturaleza. Yo diría, fíjense, es una sabiduría para hacer el mal. Los tipos, a ver, yo me pongo a veces a pensar, ¿no? Esta gente que arma el robo del siglo, el robo del siglo. Hay que tener habilidad para diseñar un plan tan claro, a ver, en el mal hay sabiduría. Pero quiero contarles esto, si usted me permite, les voy a contar algo que una vez una persona me contó. Una persona, les voy a contar, poner un contexto, una persona que desde pequeña tenía percepciones, como que escuchaba voces. Esto es interesante, hay niños que desde pequeños manifiestan una peculiar sensibilidad frente al mundo espiritual y que pueden ser presas particular de la acción demoníaca. Pueden ser grandes santos y santas también, si son bien acompañados, bien guiados. Pero son chicos que desde chiquititos, por ahí desde los 4 o 5 años, tienen un amigo invisible, espiritual, que les cuenta cosas. No le digas nada a tu mamá. Escuchen, la sabiduría del maligno comienza por el ocultamiento de las fuentes de la información. No le digas nada a tu mamá. Claro, estos chicos comienzan sintiéndose distintos. Por ahí una vez le dicen a su mamá, escuché voces. No, son cosas que se te ocurrieron a vos. Deja. No hay que tomar tan livianamente cuando nuestros hijos o nietos de 6, 7 años cuentan cosas así, porque pueden ser experiencias muy, pero muy reales. Si nosotros nos mostramos escépticos y descalificamos su propia experiencia, les estamos haciendo un daño porque ellos comienzan a creer que no pueden confiar en nosotros en estas experiencias y en otras tampoco. Entonces les comentaba, esta persona de pequeña comenzó a tener este tipo de experiencias. No le digas nada a tu mamá, vos sos especial. Por supuesto que esta persona no estaba poseída por ningún demonio, hasta que lo estuvo. Pero lo estuvo recién en la adultez, tal vez a los 25, 30 años. Pero
se hizo todo un proceso de exorcismos, pero esta persona me decía, escuchen, yo escuchaba, me decían principios, escuchen esta palabra literal, principios. Te enseño principios. ¿Principios para qué? Para copiarte, para sacar ventaja. Fíjense, es una sabiduría práctica para sacar ventaja de las situaciones. Vos, si querés lograr algo, sembrá un odio, porque con un odio vas a tener adeptos a tu causa. Mira qué interesante. No le decía sembrá amor, sembrá compresión. Juntá gente resentida, buscá principios, buscá gente resentida como vos. Y echale fuego al resentimiento, leña al fuego del resentimiento. ¿Qué vas a tener? Vas a tener gente que te siga. ¿Querés conquistar hombres? Yo te voy a enseñar principios para ser una mujer irresistible. Principios. Después estaba en ella si los cumplía, los ponía en práctica o no. Son principios de una sabiduría del mundo. ¿Y cuántas de las realidades en las que vivimos cotidianamente tienen que ver con esto? Cuando vos a tu hijo, si a alguien le pega en la escuela, le dice, pegale vos primero, vos le estás enseñando la violencia. Pero esta es la sabiduría del mundo. El que pega primero, pega 2 veces. El que da el primer golpe. Digo, nosotros a veces miremos lo que pasó en Villa Gesell con el asesinato de este chico Fernando. A ver, no se llega a este nivel de salvajismo sin haber transcurrido un proceso de aprendizaje en esta sabiduría del mundo. Le vamos a dar una lección. No dejes que te pisen la manguera. El que ríe último ríe mejor. Esta sabiduría, queridos hermanos, es, fíjense, causa, Pablo va a descubrir que esta sabiduría es causa de una valoración equivocada de la sabiduría de Dios. Porque esta sabiduría excluye la cruz. Y lo que busca es la dominación. Ejemplos, podríamos estar hasta mañana, pero no tiene mucho sentido. Vamos a hablar ahora de la otra sabiduría, la de los cristianos. Primero voy a hablar de la sabiduría de los espirituales. Pablo habla, en primer lugar, de gente espiritualmente madura. Literalmente, versículo 6. E incluso, si alguno quisiera leer alguna otra traducción, habla de los perfectos, es decir, de los consumados en el crecimiento en el espíritu. Hablamos de una sabiduría entre aquellas personas espiritualmente maduras. ¿Cómo es esta sabiduría? Primero, dice, es misteriosa y secreta. O fue mantenida en secreto durante mucho tiempo. Pero ahora ha sido preparada por Dios desde antes de la creación del mundo para nuestra gloria. Esta sabiduría es como un pan preparado por Dios desde antes de la creación del mundo para nuestra gloria. Un pan, la palabra pan, es una metáfora para hablar de la sabiduría. El pan de la sabiduría. Pues bien, ha sido preparada por Dios, es misteriosa, secreta, preparada por Dios para nuestra gloria. Y luego dice, es una sabiduría que nos hace conocer lo que nadie vio ni oyó, ni vino a la mente de ningún hombre. Ningún ojo vio, ningún oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Lo que Dios ha preparado de nuevo para los que lo aman. Dios ha preparado el pan de la sabiduría y Dios ha preparado un destino de gloria.
Esta sabiduría, queridos hermanos, nos ha sido dada, nos ha sido revelada por el Espíritu Santo, dice San Pablo. Esta sabiduría es la que tenemos que clamar, la que tenemos que desear, por la que tenemos que orar cada día. Es la sabiduría que se nos invita a comer porque es un pan calentito ofrecido por las manos de Dios. Un pan caliente ofrecido por las manos de Dios. Un pan sabroso. Comer de esta sabiduría. La sabiduría del mundo es muchas veces un obstáculo. Yo diría, es como un telón, como un velo, más vale, como un velo que muchas veces impide ver esta sabiduría y descubrirla. Así es esta sabiduría, la sabiduría de Dios. Pero hay una tercera sabiduría que está dentro del ámbito de la sabiduría de Dios o está dentro del ámbito de los cristianos. San Pablo dice, escuchen bien, hablamos de esta sabiduría entre las personas espirituales. Yo espero que aquí la mayoría seamos personas espiritualmente maduras, o al menos deseemos serlo. ¿Quién desea ser una persona espiritualmente madura? ¿Quién desea ser un niño que no crece, que sigue en el ABC de la fe? No, ese no desees eso. Desea el pan, deseen el pan sustancioso de la sabiduría. Dice Pablo, hay algunos a los que le tuve que dar leche y no el pan. ¿Quiénes son esos otros cristianos que no terminan de despegar? Los llama cristianos con la traducción que recién leímos del libro del Pueblo de Dios, los llama cristianos puramente naturales. Pero la palabra que hay detrás de puramente naturales es psíquicos. A ver, psíquicos no de que sean brujos, sino psíquicos, psicología, de la psiquis. Se manejan en un ámbito de la psiquis y no del espíritu. Repito, son cristianos que manejan una sabiduría que está en el nivel de la psiquis y no en el nivel del espíritu. Tal vez, acá viene un tema, lo quieren razonar todo, o viven, a ver, lo voy a decir de esta manera, dentro de los límites de la conveniencia. ¿Ah? Digan, vivir dentro de los límites de la conveniencia. ¿Qué significa vivir dentro de los límites de la conveniencia? A ver, yo digo no acá, en otras misas, eso pasa en otras misas sin duda, en otros lugares. Hay cristianos que, ¿quieren saber qué? Que se reciben de cristianos el domingo a la mañana y se gradúan el domingo al mediodía. O sea, su vida cristiana se reduce más o menos a 2-3 horas por semana. Y estoy hablando de los que van a misa todavía. No estoy hablando de la inmensa mayoría que no se reúne nunca a celebrar al Señor. Esos están más cerca del mundo que de Dios. Están ya, es decir, alguien que no alimenta nunca su fe, no se congrega nunca, difícilmente pueda sostener su identidad cristiana en el mundo que nos empacha de propuestas de sabiduría diabólica. Entonces, hay cristianos así. Y ¿saben qué? Han desarrollado, escuchen bien, anticuerpos para decir que no a toda propuesta de crecimiento.
Vamos a hacer un retiro espiritual. Vamos a hacer un encuentro de matrimonios, un encuentro de parejas. Vamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu. Vamos a hacer una convivencia con Cristo. Vamos a... No te dicen no. Está bloqueado. No les entran balas. ¿Entendés? No les entran balas. O sea, ni siquiera lo piensan. No se les mueve un pelo. No, algunos están pelados, pero no se les mueve un pelo por más que tengan pelos. ¿Me siguen? Digo, por eso una de las cosas que están pasando, ¿por qué razón, al menos en nuestro contexto del Gran Buenos Aires, hay un envejecimiento de las asambleas dominicales? Porque no son capaces de hacer nada más que lo que han hecho siempre. ¿Por qué? Porque limitaron, pusieron un límite cultural. Yo soy católico. El límite cultural incluso está vinculado a la palabra yo soy católico. ¿Usted es católica? Soy católico. Somos buenos católicos, vamos a misa, no escupimos en el colectivo, punto. ¿Se entiende? Este cristianismo psíquico está muy vinculado justamente al ámbito del psiquismo, al ámbito... A ver, no voy a decirlo esto de manera despectiva, pero no quisiera que se experimentara esto que voy a decir de manera despectiva porque no es mi intención. Pero, a ver, parece el cristianismo de la conveniencia de acuerdo a los psicólogos. ¿Usted le hace bien? Hágalo. ¿A usted le hace bien? Hágalo. Usted tiene derecho. Usted también, ¿eh? Pero bien entendido, no es que usted no tenga derechos. Usted tiene derechos, pero mi derecho se vuelve el derecho divino. A ver, lo digo con un ejemplo. Yo tengo derecho a tener mis vacaciones, pero si hay un problema pastoral en mi comunidad, primero está la comunidad, primero está Dios. Las vacaciones las tendré cuando pueda. A ver, y Dios se ocupa de mis vacaciones también y me acompaña. Cuando uno dice, mi derecho es más importante que la realidad. Me salió bárbara esa frase. Anótenla. Mi derecho es más importante que la realidad. Y en este nivel viven muchísimos. Mi derecho a ver la novela. Siempre me acuerdo un día, entré en un pabellón en la cárcel. Los pibes más la villa peor de todo. Pleno invierno, los vidrios rotos, entraba un chiflete de frío, no había, estaban tirados así, tapados con frazadas ahí, mirando la televisión, mirando la novela de las 3 de la tarde. Entonces fui, hola pueblo de Dios, pueblo de Dios. Yo entro así, viste, porque más vale que si no entras así, no te dan bola. Vengo a invitarlos vamos a hacer una oración en la capilla, ¿quién quiere venir? Mi derecho es más importante que las oportunidades que pone Dios en mi camino. Mi derecho de mirar la novela, mi derecho de... Fíjense, este cristianismo psíquico, queridos hermanos, voy a decir algo que me lo está revelando el Espíritu Santo, a los efectos del crecimiento del reino de Dios, hace mucho más daño este cristianismo psíquico que la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo esto no. Esto no. Esto no.
Pero esto es un arrullo de sirenas que vos tenés derecho a ser feliz. Pelado. Yo te voy a lustrar la peladita, vos. Vos, sé feliz. Fíjense, sé feliz. Uno tiene derecho a disfrutar la vida. A veces uno escucha, pero bueno, ¿cómo decodifica? Uno tiene derecho a decodificar, a disfrutar la vida. ¿Cómo lo decodifica? Ay, a mí me gusta la vecina. Qué linda que es mi vecina. ¿No? Pero bueno, ojo con la vecina. Sí, sí, acá tengo algunas vecinas. Entonces, hermanos, vamos ahora